Bueno, vamos a tener el segundo mensaje del Sermón del Monte. Decíamos el domingo pasado, que fue el primer culto en español, que el Sermón del Monte debe ser para el cristiano lo que es la Torá para los judíos, o la Torah, porque si usted busca en el diccionario ve que no hay acento, o la Torá para los judíos, que es como la conocemos. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Los judíos tenían la costumbre de a los 12 años presentar los hijos en el templo, pero debían por lo menos conocer casi de memoria los 5 primeros libros, porque ahí estaba la ley de Dios. Hermano, el Sermón del Monte solamente son 3 capítulos. Está resumido en esos 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7, aunque hay parte del Sermón del Monte que la va a encontrar en Marcos y quizás en Lucas. Pero el Sermón del Monte completo está allí en Mateo 5, 6 y 7. Es lo que resume la vida del creyente. Lo dije el domingo pasado, lo voy a estar repitiendo durante todos estos mensajes. No es posible que un creyente no conozca el Sermón del Monte. No es posible. Tiene que conocerlo. Allí Cristo resumió toda la ley, resumió todo el Antiguo Testamento y resumió lo que es la vida cristiana. Porque si usted cumple con el Sermón del Monte, lo demás lo va a cumplir. Así que yo espero que usted lo lea. Son 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Léaselo una y otra vez. Por lo menos quizás usted no se lo aprenda de memoria, pero usted va a saber lo que contiene. Así que vamos a repetir primero el texto que está en Primera de Juan 3:1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce, no nos acepta, porque tampoco acepta ni ha conocido a Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Nos encomendamos ahora a ti, Señor, para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Hermanos, por la gracia de Dios somos hijos de Dios. Por la fe en Jesucristo hemos sido adoptados y hemos sido constituidos herederos, hijos con derecho a la herencia eterna. Dice que a todos los que la recibieron, dice Juan 1:12, a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que es una bendición ser hijos de Dios. Por la mañana cuando usted se levante, por el mediodía, cuando usted mire el sol, por la tarde, cuando usted mire el atardecer, cuando usted se vaya a trabajar, cuando usted se vaya a acostar, dé gracias por ser un hijo de Dios. Porque esa es una bendición que nadie nos la puede quitar. Y es una bendición que un día vamos a tener por la eternidad. Vamos a ver la primera bienaventuranza de hoy. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, recordemos que Dios es paz y ama la paz. Dios es paz. Si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que estar por la paz y ser pacificadores, porque si no hay un problema sanguíneo. Y aquí no es un problema sanguíneo como el de nosotros, que tiene un ADN en la sangre. No, el problema sanguíneo nuestro es un asunto espiritual. Tenemos el ADN espiritual de Dios si somos hijos de Dios. Por lo tanto, si Dios es paz y Dios ama la paz, nosotros también tenemos que amar la paz y ser pacificadores. Por eso la bienaventuranza dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted no es un pacificador, usted tiene que revisar su vida. No quiero decir que usted no sea salvo, pero tiene que revisar su vida, porque la paz es parte de uno de los frutos del Espíritu. O sea, tenemos que buscar la paz. Dios es paz y ama la paz. Allí en el Salmo 29, yo voy a tratar de darles el material después, lo tengo allí, y siempre que pueda se los voy a dar. Cuando crezcamos demasiado quizás no pueda hacerlo, pero ahora sí lo puedo hacer. Dice: Jehová dará poder a su pueblo. Estoy leyendo en el Salmo 29:11. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Qué bueno es tener paz. Yo no sé si usted sabe lo que es tener paz. Paz es paz en medio de la tormenta. Que usted pueda dormir tranquilo, que usted pueda estar tranquilo en medio de la tribulación. En medio de la tribulación.
Es bueno a veces mencionar lo que uno ha pasado, pero no quiero que ustedes entiendan que lo hago por... Hermano, yo pasé muchas tribulaciones igual que ustedes, pero ¿saben qué? Nunca perdí la paz. Porque yo sabía que Dios estaba en control. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Si la paz nada más que es para cuando todo está bien, entonces la paz de Dios no sirve. No, la paz es para que en medio de la tormenta yo pueda vivir en paz. Se hizo un concurso mundial de pintores para que trataran de representar la paz. Quizás lo he oído, pero viene muy bien. Siempre que hablo de esto tengo que mencionar. Y entonces se buscaron los mejores pintores del mundo. Hubo uno que pintó una ciudad donde no había ruido, una tranquilidad, casi los carros no se movían, la gente caminando muy despacio, y le puso la paz. Hubo otro que hizo un paisaje hermosísimo, y entonces las matas no las movía el aire, el agua del arroyuelo estaba muy tranquilita, y le puso la paz. Y otro pintó lo que parece ser las cataratas del Niágara. Ustedes saben, yo no he estado allí, pero sí he visto videos. Forman un estruendo tremendo. Pero del medio de la catarata salía una ramita, y en la ramita había una palomita muy tranquila. Le puso la paz. Por supuesto, ese se ganó el premio. Porque paz es que en medio de la tormenta yo pueda estar seguro de que Dios está en control. Eso es paz. Así que Dios ama la paz, y nosotros tenemos también que buscar la paz, y no solamente buscar la paz, sino ser un instrumento de pacificación. Dice allí Filipenses, el apóstol Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente. Filipenses 4, 7 dice lo siguiente. Como usted va a tener el pasaje, el material escrito, usted lo va a poder después comprobar. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es comparable con nada terrenal. La paz de Dios es maravillosa. Y usted la puede sentir. Y déjeme decirle, cuando más se va a sentir la paz es cuando usted esté en medio de la tormenta. Porque en medio de la tormenta es cuando usted va a apreciar la paz de Dios. No se aprecia más la paz después que pasa un tornado, o pasa una tormenta, o pasa una crisis grande y viene la paz. Bueno, Dios no da la paz cuando pasa la tormenta. Dios da la paz antes de la tormenta, en medio de la tormenta y después de la tormenta. Y eso sí es bueno. Hermano, qué bueno es que Dios es paz. Debemos buscar la paz y ser instrumento de pacificación. Somos un ministerio que estamos comenzando. Tenemos que ser pacificadores. No nos podemos poner la cabeza uno a otro. Porque si nosotros, que somos hijos de Dios, no nos cuidamos y no tratamos de contribuir a la paz, imagínense qué mensaje vamos a dar. Así que tenemos que ser un instrumento de pacificación. No le echemos leña al fuego o gasolina a la candela. No podemos hacer eso. Hay un problema, trate de usted de aliviarlo. Así me va a ayudar a mí como pastor. Y yo doy gracias a Dios por el tiempo que he servido, pero doy gracias por los hermanos que me ayudaron. A veces el problema tiene que llegar al pastor, eso es inevitable. Pero usted como hermano trate de que por lo menos que llegue menos fuego, ¿no? Que la candela llegue un poquito más apagada. Ahora, si usted ve que hay un problema y entonces usted va a hablar con el hermano, y en vez de usted pasarle la mano, echarle un poquito de agua, humedecerlo, usted le echa un tanque de gasolina, lo que viene para el pastor o viene para la iglesia es tremendo. Tenemos que ser instrumentos de pacificación. Para eso hemos sido llamados. Y cuando somos y amamos la paz o somos pacificadores, somos bienaventurados. Fíjense lo que dice Romanos 14, ahí en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 14, versículos 17 al 19. Dice Romanos 14, 17 al 19. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz. Y en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, el autor de los Hebreos escribió lo siguiente por inspiración divina. Dice Hebreos 12, 14, dice allí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual
sin la cual nadie verá al Señor. Así que la santidad y la paz van juntos. Yo tengo que ser un instrumento de pacificación. Así que, hermano, ojalá. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Bueno, esto lo lee uno del mundo que no conoce la Escritura y dice, ¿cómo va a ser bienaventurados los que están siendo perseguidos, los que están siendo masacrados, los que están siendo matados, los que están siendo torturados? Pero nosotros sí lo sabemos, porque esa es la experiencia de millones a través de estos 2000 años y de muchos más en el Antiguo Testamento de profetas, de jueces, de reyes que fueron fieles a Dios y tuvieron que sufrir persecución por causa de la justicia. Ahora, ¿de qué justicia? ¿De la justicia de los hombres? No, por causa de la justicia de Dios, por causa de lo que Dios representa. Dios es la verdadera justicia. Fíjense, yo creo que viene ahí adelante, déjame ver si más adelante, no, bien. Déjeme decirle, no es que Dios ame la justicia, que la ama. No es que Dios haga justicia, que la hace. Es que Dios es justicia. Ese es el problema. O eso es la bendición, no el problema, la bendición. Dios es justo. O sea, Dios nunca va a cometer ninguna injusticia. Nosotros como hijos de Dios se supone que no debemos cometer ninguna injusticia. Y si la cometemos, debemos arrepentirnos por ello. Yo tengo que ser justo conmigo mismo, tengo que ser justo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis nietos, tengo que ser justo con los hermanos de la iglesia, los hermanos de la iglesia deben ser justos con el pastor. Tenemos que ser justos, punto, porque Dios es justo. Dios ama la justicia. Debemos entender que padecer por Cristo es parte de la vida cristiana. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por ser justos vamos a ser incomprendidos. Ahora, el padecer por Cristo es parte de la vida cristiana. Si alguien le dice, bueno, ven acá, y cuando uno viene a Cristo ya se acaban los problemas, y otro le dice que sí, no le predico un falso evangelio. Cuando usted viene a Cristo y se convierte a Cristo, van a empezar los reales problemas, porque va a haber problemas con la familia, va a haber problemas con los amigos, va a haber problemas en el trabajo. Entonces Cristo se equivocó, porque Cristo dijo, los peores enemigos no serían los del vecino que está enfrente que me pide la cabeza, son los de la propia casa. A veces el hermano no comprende al hermano que es cristiano, el padre no comprende al hijo que es cristiano, o el hijo no comprende al padre que es cristiano. Así que es parte de la vida cristiana, el padecer persecución por causa de la justicia. Fíjense lo que dice allí el libro de Hechos, y esto es la historia de la iglesia primitiva. Bueno, parte de esto vimos en la lección de hoy, y no es casualidad porque Dios obra de forma maravillosa para que todo vaya de acuerdo al plan de Dios. Dice allí Hechos 5, 41 al 42. Estos fueron los apóstoles, ¿verdad? Después que habían sido perseguidos, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. O sea que los apóstoles, Pablo, Silas, los demás, los apóstoles, porque en este caso fueron varios apóstoles los que fueron prisioneros, dice que salieron gozosos de la presencia del concilio por haber sido tenidos dignos de padecer por causa de Jesucristo. Hermano, cuando padezcamos por el nombre de Cristo, somos gente digna. Porque entonces estamos obrando como Cristo obraría. Entonces estamos dando los frutos del cristiano. Ahora, hay veces que nosotros decimos, bueno, a mí me ha tocado la parte más mala, soy cristiano y he tenido que pasar muchas dificultades. A veces lo decimos en nuestra naturaleza humana. Si usted cree que usted ha pasado, yo lo voy a leer lo que pasó al apóstol Pablo. Ahora, ¿quién fue el apóstol Pablo? Es verdad que Pablo, antes de convertirse, fue el famoso Saulo de Tarso, que fue un perseguidor, pero después tuvo un encuentro con Cristo y fue el apóstol que más trabajó en la obra. El que alcanzó, el que pudo llegar con el evangelio hasta Roma, y del cual tenemos 13 epístolas en la Biblia, que son inspiración divina. Ahora, si Pablo estuvo en el tercer cielo, si Pablo tuvo la bendición de ser instrumento de Dios para fundar muchas iglesias, si pudo predicar inclusive hasta en el mismo trono de Roma, oye, no debía haber pasado lo que pasó, debía haber sido su vida más cómoda. Bueno, yo le voy a leer parte de ello. Y después usted en su casa verifíquelo. Voy a leer en 2 de Corintios 11, 24 al 28, pero después léase el capítulo completo. 5 veces, esto está contando Pablo lo que le había pasado, 5 veces recibí de los judíos
39 azotes. Se creía, según la tradición, que si se daban 40 no resistía, se moría. Así que por eso eran 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. Yo no sé si ustedes lo han golpeado con un palo duro, eso duele. Una vez me apedrearon, 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago. En caminos muchas veces, en peligros de río, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación. Eso le dolió mucho. En peligro entre los gentiles, o sea, los que no eran de la nación de Israel. Peligros en la ciudad. Vivimos rodeados de peligros, ¿no es verdad? Y a veces nos quejamos. Bueno, tenemos que vivir en medio de esos peligros. Peligros en el desierto, peligros en el mar. Y esto fue lo que más le dolió a Pablo. Peligro entre falsos hermanos. Ese que te abraza, ese que te besa y te va a enterrar el puñal. Porque recuerden esto, lo dijo Cristo, no yo. La cizaña crece junto con el trigo y a veces no la podemos quitar porque es tan parecida que hasta al final, entonces Cristo le va a dar su merecido pago. Así que dentro de la iglesia hay cizaña, sí, es bíblico. Que es un porcentaje pequeño, ok, pero hay cizaña. O no los han conocido. Yo los he conocido, me ha dolido mucho. Estoy hablando no solamente de miembros de una iglesia X, estoy hablando de pastores, estoy hablando de evangelistas, estoy hablando de gente a nivel de convención. Eran cizañas, tan sencillo como es. Claro, nunca creyeron verdaderamente, nunca se convirtieron, nunca nacieron de nuevo, porque como dice Juan, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero esto lo sufrió Pablo, peligro entre falsos hermanos. ¿No se acuerdan de lo que decía Alejandro el candelero, Himeneo y Fileto? Este me ha desamparado, el otro me ha dejado. O sea, abandonaron a Pablo en la obra. Y se llamaban hermanos, algunos después regresaron, pero la mayoría no. En trabajo y en fatiga, en muchos debeles, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobrevise a golpe cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y después sigue hablando, ¿quién enferma? Yo no enfermo, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, lo que pasó Pablo. Ahora, ¿usted ha pasado eso? Bueno, analícelo bien y usted me dice, pastor, sí, yo he pasado todo eso. No, no hemos pasado todo eso, ni usted ni yo hemos pasado eso. Así que el sufrir por Cristo, el padecer por Cristo es parte de la vida cristiana, así que por eso lo ponen entre las bienaventuradas. Ahora viene ahora la otra, bienaventurados sois cuando por mi... Este duele más. Vamos a ver por qué. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si ven allí en la pantalla van a ver que mintiendo lo puse con mayúscula. No hay cosa que duela más que a usted le levanten una calumnia siendo mentira. Ahora, ¿qué cosa es vituperar o vituperio? Fíjense, censura, reproche, injuria, calumnia, afrenta y oprobio. Lo que más duele no es 30 latigazos en la espalda, se lo digo yo. Lo que más duele es que usted le levante una calumnia siendo mentira y que lo difamen y que lo publiquen y que lo rieguen y que eso afecte a su familia, afecte a sus hijos, afecte su vida cristiana, en el sentido de que usted está sufriendo. No es que afecte su vida cristiana en el sentido de que usted no pueda seguir sirviendo, sino que le afecta anímicamente, o sea, espiritualmente, porque usted se siente, oye, pero ¿cómo es posible? Bueno, eso es bienaventurados los que son vituperados. De mí han hablado muchas mentiras y de usted también, ¿no? Yo no soy único. Hay algunos aquí que no han hablado mentira de él, levantándole una calumnia. De mí han hablado. Les voy a contar una, creo que la conté ya, pero vale la pena. Estando yo en Panamá, por la gracia de Dios, serví de pastor laico 2 años, y estando allí, un día llega una hermana muy fiel, ella era colombiana, amo a los colombianos y a los costarricenses, a los cubanos, a todos, pero tenía allí muchos hermanos de Colombia, y entonces llega a ella se llamaba Gabriela, le decíamos Gaby, y entonces se termina el culto y me dice, pastor, yo no sé si se los conté, creo que sí, pero no. Bueno, vale la pena entonces contarlo. Y entonces, para que vean lo que son las calumnias, me dijo, pastor, tengo que hablar con usted. Ella era muy fiel, iba con sus hijas, su esposo no. Y entonces eso estaba mi esposo vivo cuando eso, que por supuesto mi esposo se llama que hace casi 3 años que murió, no llega a 3 años. Y entonces, delante de mi esposo me dice, oye, tenemos un problema. Mi esposo dice que usted y yo estamos teniendo relaciones sexuales. Y usted tiene que ir a hablar con él. Entonces, imagínense. Yo sabía que era una mentira, mi esposo sabía que era una mentira, pero el problema era cómo el hombre me iba a recibir. Y yo, hermano, se lo digo sinceramente, sentí temor. Bueno, mi hija había acabado de cumplir 15 años llegando a Panamá, mi hijo pequeño tenía 5 años y mi hijo mayor, que fue el que murió, tenía 17, todavía no había cumplido los 18. Pero yo como pastor tenía que hablar con el hombre. Y dije, Señor, ayúdame, por favor, porque yo no sé cómo este hombre me va a recibir. Era un país que yo no conocía, estaba en Panamá. Y entonces
Oré, le dije, Señor, ayúdame, y la ayuda llegó. Porque no sé cómo me enteré que el hombre en el trabajo tenía una media amante o una amante y media, no sé cómo era la cosa, pero era una amante. Y entonces me enteré, y cuando fui, yo estaba en la cerca, le llamé de la cerca, a la puerta había un espacio, pero dije, no, yo tengo que entrar. Le dije, no, yo quiero hablar con usted, fulano, porque aquí se ha levantado una calumnia. Le dije, mire, lo que le han dicho de su esposa es y hablé con él solo, ¿sabes? Lo que le han dicho de su esposa es una tremenda calumnia, y eso es una gran mentira. Ahora, usted no se ha puesto a pensar que alguien que usted conoce le puede levantar esta calumnia para que su matrimonio sea roto. El hombre bajó la cabeza y me dijo, sí, pastor, es verdad. Y Dios me ayudó. Pero cuando levantan una calumnia, eso es tremendo. Era una calumnia, era una mentira. Pero yo sufrí, en el sentido de que me hubiera envuelto en aquello. Yo estaba tranquilo y en paz, y mi esposo igual, porque sabíamos que era mentira. Pero hermano, no hay cosa que duela más que una calumnia llena de mentiras. Por eso el apóstol Pablo escribió, si sois vituperados, escuche bien, vituperado, censurado, reprochado, injuriado, calumniado, afrentado, un oprobio, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Eso es palabra de Dios. No me le busque arreglo, no me trate de arreglar eso, porque las palabras de Dios no se puede arreglar. Ese es el problema, porque es palabra, hay que aceptarla como es. Primera de Pedro 4:14. Así decía el apóstol Pedro, porque él había pasado también, le habían levantado muchas calumnias a Pedro. Así que ninguno, y a todos los apóstoles, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por intrometerse en lo ajeno, de chismoso, metiéndose donde no se debe. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifica a Dios por ello. Primera de Pedro 4:15 dice, hermano, así que no padezcamos ni como homicida, ni ladrón, ni por pero si alguno padece como cristiano, dé gloria a Dios por ello, glorifique a Dios por ello. Hermano, vamos a padecer, vamos a sufrir allí esas afrentas, esos, ¿cómo se llama? Ese vituperio de la gente que no nos conoce. Ahora, dice Mateo 5:12, y con terminamos en esta mañana. Gozaos y alegraos. Esto parece una cosa contradictoria. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, cuando yo sea perseguido, cuando tú seas perseguido, cuando yo sea injuriado, cuando tú seas injuriado, cuando nos levanten calumnia mintiendo, yo me tengo que gozar y alegrar porque estoy padeciendo lo mismo que padeció Cristo. Ok, a Cristo no lo calumniaron, no le levantaron testigos falsos y lo acusaron de que estaba haciendo motín en el pueblo, y esos le llevó a que fueran allí al Imperio Romano, y entonces que fuera crucificado. Claro, fue crucificado porque se decía hijo de Dios, pero levantaron calumnia, testigos falsos. O sea, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Léase la historia de los profetas. A todos les levantaron calumnia. No hubo uno que no le hayan levantado calumnia. Uno solo. Ni los profetas, ni los reyes que sirvieron temerosos a Dios, ni los jueces, cuando el periodo de los jueces. A todos les levantaron calumnia. Pero dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, vamos a ser perseguidos. Quizás hoy usted y yo no seamos perseguidos como en el tiempo de antes, que los perseguían, los echaban al foso de los leones, los quemaban vivos, los descuartizaban, los flagelaban, los aserraban. Pero hoy somos perseguidos, digamos, cuando el vecino no me habla porque sabe que soy cristiano, o en el trabajo cuando yo llego la gente se sale huyendo, o la gente comienza a hablar de mí como si yo fuera algo indeseable. Porque hoy la gente habla de sus pecados que son tremendos, horribles, y todo el mundo le hace coro. Pero cuando el creyente comienza a hablar palabra de Dios, lo que se levanta es como una bomba de tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No vamos a gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos. O no voy a hablar palabra de Dios porque la gente se ríe. ¿No saben que en Facebook, en YouTube, sobre todo en Facebook, ponen muchos chistes? La mayoría son obscenos y feos. Son malvados. Pero a la gente les encanta. Ahora, usted pone un versículo bíblico. A no ser cristiano, nadie entra. O lo pasan por alto. O sea, la gente del mundo pues no entiende esto. Nosotros nos gozamos y nos alegramos cuando padecemos por el nombre de Cristo. El sufrir por Cristo nos traerá grande galardón. Ahora bien,
no es que el cristiano sea masoquista. Usted sabe que el masoquista le gusta sufrir. Él mismo se hiere o le gusta que le den. No, no. El cristiano no es masoquista, es que es parte de la vida cristiana. O sea, no se concibe, escuche bien, y después usted si quiere lo discutimos, pero tiene que ser con la Biblia adelante, sin quitarle ni una jota, ni una tilde, ni un acento. No se concibe a ningún verdadero cristiano que no haya sufrido. Búsquemelo. Y el sufrimiento mayor viene a veces, casi siempre viene por la familia, pero viene por el amigo, viene por los compañeros de trabajo, viene por el país, viene por los gobernantes, viene de muchas maneras. El sufrir por Cristo nos va a traer grande galardón. Eso es lo que tenemos que pensar. O sea, yo voy a sufrir porque es natural. Hermano, por ejemplo, cuando usted trabaja, hace el patio en su casa o trabaja físicamente y usted suda, el sudar es natural. Y el que usted tome agua es natural para saciar la sed, para que no se deshidrate. Bueno, el sufrir por Cristo, lo natural es que nos va a traer grande galardón. Porque así dice que persiguieron a los profetas. O sea, es parte de la vida cristiana. Por eso es que el evangelio ha sido cambiado. Porque ¿qué se predica hoy? Venga Cristo y pare de sufrir. ¿No lo han oído? Eso lo he oído muchas veces. Venga Cristo y seas prosperado. Venga Cristo y se te van a acabar los problemas. Venga Cristo y vas a resolver el pago de tu casa. Venga Cristo y te van a aumentar la hora, tenías a $15, te van a poner a 30. Eso le encanta a la gente. Eso es un evangelio de motivación, pero no es un evangelio bíblico. Pablo decía, y lo repito, y lo dije cuando la clase, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Pero ¿qué hacemos? Nos comparamos con el que más tiene. Yo estoy con mi casita, bueno, algunos ya la han visto, yo estoy encantado, agradecido a Dios todos los días, le doy gracias a Dios por mi casita. Pero si yo me comparo con una casa de 4 millones, claro que entonces me voy a sentir mal. Pero ¿y por qué no me comparo con millones en el mundo, cientos de millones que no tienen casa, no tienen ropa, no tienen zapatos, no tienen dónde dormir y que no tienen casi de dónde comer? No me comparo con eso. No, tenemos que ser agradecidos. Si usted es agradecido, el agradecimiento es una de las cosas que más estimula a Dios, en el sentido de que más agrada a Dios. El ser agradecido, igual de la redundancia. La persona desagradecida, por ejemplo, el hijo que es desagradecido con el padre, o el padre que es desagradecido con el hijo, o sea, el no ser agradecido es algo que no agrada a Dios. Hermano, tenemos que ser agradecidos por todo lo que Dios nos da. Y entonces, aún en medio del sufrimiento, Señor, gracias, porque puedo sufrir por tu causa, porque es un privilegio. Termino con este pasaje. Amados, decía Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Saben que la iglesia primitiva fue una de las que más padeció. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, lo extraño en el cristiano es que no padezca persecución o que no tenga sufrimiento. Eso es lo extraño. O sea, si hay un cristiano que dice, yo nunca he sufrido, yo nunca he tenido prueba, yo nunca he tenido rechazo. Mire, ese de cristiano, la sé y a la mitad. O sea, no es cristiano, porque es imposible. El verdadero cristiano va a sufrir por la causa de que es seguidor de Cristo. O sea, Cristo lo persiguieron, cuanto más a nosotros. No se recuerdan de las palabras de Cristo, por eso la palabra de Dios hay que tenerla en la mente y bajarla al corazón. Cristo le dijo a sus discípulos, si en el árbol verde, refiriéndose a él, hicieron estas cosas, ¿qué no se hará en el seco? Ahora, ¿qué somos tú y yo? ¿El árbol verde o el árbol seco? Somos el árbol seco. Si en el árbol verde que era Cristo lo injuriaron, lo calumniaron, lo llevaron a la cruz, le dieron bofetadas, lo crucificaron, le levantaron testigos falsos, ¿qué no van a hacer con nosotros? ¿O que no leemos la Biblia? ¿O tomamos la Biblia lo que nos conviene? Por eso, hermano, el sufrir por Cristo nos va a traer grande galardón. No podemos extrañarnos cuando lleguen las pruebas. Es normal. Lo que tenemos que orar, Señor, permite que en medio de las pruebas yo permanezca fiel. Que yo sea fiel. Y las pruebas de todo tipo, pérdida de familiares, pérdida del trabajo, pérdida de la casa, pérdida de la incomprensión de los hijos, o del abandono del esposo o de la esposa, o del abandono de los nietos, lo que sea. Yo soy un bienaventurado y voy a tener grande galardón, porque eso es parte del sufrimiento del cristiano. Que Dios nos bendiga y que entendamos que ser bienaventurado es una condición de los hijos de Dios.
Pero la bienaventuranza va acompañada por muchas cosas: el sufrimiento, la persecución, la incomprensión, el ser calumniados, el ser allí vituperados por el nombre de Cristo. Ojalá que este sermón del monte, que ya lo terminamos, este sermón de las bienaventuranzas, que ya lo terminamos, vamos a hablar el próximo domingo sobre la sal de la tierra y otras cosas más del sermón del monte, nos ayude. Si conocemos el sermón del monte, les digo de todo corazón, si vivimos conforme al sermón del monte, vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. No estoy diciendo que usted no tiene que leer la palabra de Dios, no estoy diciendo de que usted no tenga que tener ejemplos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque los hay de hombres que fueron ejemplos de vidas temerosas de Dios. Pero con el sermón del monte nos basta y nos sobra. Claro, lo demás viene por añadidura y entonces vamos a entender todos los pasajes bíblicos. No hay un creyente sobre el planeta Tierra, ahora, ni los que han habido desde hace 2000 años, ni en la antigüedad los profetas, los jueces y los reyes que fueron temerosos de Dios, que no hayan sufrido por causa de ser un seguidor de Dios o ser un seguidor de Cristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fortaleza para que entendamos que en medio de la prueba, que en medio de la tribulación, el consuelo, la fortaleza y la paz de Dios va a estar con nosotros. Se los aseguro. 100%, no en un 99%, en un 100%. Yo lo he experimentado y yo sé que muchos de ustedes también. Dios va a estar con nosotros. Dios nunca nos va a fallar. Nosotros sí, pero Dios no. Oremos. Señor y amante Padre, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a enseñarla tal como ella es, sin quitarle, sin añadirle, sin ponerle. Ayúdame a entenderla, que todo lo que ella dice es una gran verdad y que debemos estar preparados para poder recibir todas aquellas cosas que van a acontecer en nuestra vida. Que podamos estudiar toda tu palabra, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Que entendamos que todo lo escrito allí es inspirado por ti y va a servir de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a ser luz en medio de un mundo que vive en tinieblas. Y gracias, Señor, por tu misericordia y porque podemos esperar ese grande galardón para todos aquellos que permanezcamos fieles a ti. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.